si las mismas están supeditadas a la situación precisamente económica del país o de crisis internacional? Mira, lo de adecuado depende de quién esté haciendo las políticas públicas. O sea, si tú le preguntas al presidente, obviamente te va a decir que ha actuado justamente considerando el momento y las condiciones actuales de la economía dominicana. Pero si tú me preguntas a mí, desde mi punto de vista, yo puedo decir, mire, le puedo decir al presidente, mire, presidente, usted ha tomado medidas que han favorecido fundamentalmente a los empresarios dominicanos. No solamente lo ha hecho, sino que además ha nombrado en su gabinete también figuras muy prominentes de ese sector para dirigir las políticas públicas. Y no es que esté mal el hecho de que se nombre a una persona del sector privado para dirigir una institución pública. El problema es la diferencia, digamos, de acción que tiene cada uno en su ámbito. Un empresario busca beneficios. Claro. Y el Estado busca el bienestar social. Y ambos objetivos son contrarios. Por esa razón pienso que un empresario haciendo políticas públicas va a hacer políticas públicas para beneficiarse o él o su sector. Entonces, el gobierno, desde ese punto de vista, abandona lo que es la política social y toma como elemento fundamental y central de su administración lo que es la política para favorecer, digamos, a un sector. ¿Qué es la política neoliberal? Que se puso en marcha en los años 90, después del consenso de Washington, y que, digamos, muchos países de América Latina abrazaron. Incluso el ejemplo fundamental de América Latina es justamente Chile. Y Chile ha tenido retrocesos en sus reformas, con una, digamos, movilización popular extraordinaria que ha hecho que algunas de las medidas se hayan echado hacia atrás. Sin embargo, hay que tener en consideración que si la izquierda está ahora mismo gobernando en Chile, la derecha tiene más de 100 y pico de años gobernando y tiene todos los hilos del gobierno y los domina y los conoce, y por esa razón pierde el plebiscito y por esa razón tiene problemas inmensos en Chile para resolver el problema de las pensiones de los jubilados chilenos. Ahora, el gobierno ha hecho énfasis como política de Estado la inversión público-privada. Es decir, el sector empresarial junto con el sector público, digamos, o el sector político. No puede haber una conciliación entre ambos sectores a la hora de aplicar políticas públicas que favorezcan no solamente al sector empresarial, sino que favorezcan por igual a la población. Mira, uno de los elementos distintivos de las asociaciones público-privadas es el hecho de que se repartan los riesgos de cada proyecto en aquel que tiene la mejor fortaleza para resolverlos. Pero resulta que todas las asociaciones público-privadas que se han hecho en el país, todos los gastos y los riesgos se los corre el gobierno y ellos cogen los beneficios. Entonces así no puede funcionar. O sea, si vamos a tener una asociación público-privada, no es posible tener, Juan, que todos los gastos que se hacen con los dineros públicos no se conozca cómo se gastan, porque cuando cualquier autoridad del gobierno, sea presupuesto, sea el Ministerio de Hacienda, le pregunta ¿en qué usted gastó eso? Le dice, no, es una actividad privada, usted no se puede meter ahí. Entonces la supervisión del dinero público tiene que estar claro, digamos, para todo el mundo. ¿Cuál es el problema de eso también? Que generalmente se piden préstamos para financiar ese proyecto. Tú dices, no, pero lo pidió el sector privado, sí, pero tiene con una garantía del Estado, porque ese contrato le da una garantía al prestatario del Estado dominicano, de tal manera que siguiendo la normativa del Fondo Monetario Internacional, del cual el país es miembro, necesariamente tienes que registrar ese préstamo como deuda pública, que no hace esta administración, de tal manera que nosotros no sabemos cuál es la deuda. Y eso obviamente hace que sea más pesada la administración de las finanzas públicas en la República Dominicana.
porque al final de cuentas, no, que faltan 30 millones que no están presupuestados porque hay que pasárselo a la APP fulanita. Y eso hace que sea difícil la administración cuando tú tienes dos personas administrando las políticas públicas con visiones diferentes. Y esa es la idea. Entonces, ¿dónde está la transparencia en todo esto, de la que el presidente constantemente alude? Mira, el presidente, me gustó muchísimo el discurso de transparencia. A mí me parece que eso debe instituirse y que debe haber un respaldo serio de la población a la transparencia. Pero me lastimó mucho el hecho de que anunciara la apertura de su fideicomiso. Y eso entonces cuestiona, digamos, el esfuerzo por transparentar las acciones públicas. Ese es mi cuestionamiento. Yo apoyo la política, obviamente, de transparencia, pero entonces tengo dudas. Y todavía las dudas no se despejarán en esta administración y probablemente en la que viene. Entonces hay que esperar a ver si esa transparencia efectivamente ha funcionado. Por el lado de la justicia, estuve muy